Saludos queridos amigos, aquí estamos en esta ventana informativa que se abre a través de News PR, llevándoles a ustedes como periodista invitado lo que es la primera entrevista de este segmento que se llamará La Pura Verdad. Y vamos a comenzar con la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer Aidín González Colón, en el marco de sus 100 días de mandato en la Fortaleza que se cumplen precisamente esta semana. Hola, gobernadora. Bueno, ¿Qué tal? Gracias por la oportunidad y obviamente que este sea tu primer, ¿verdad?, segmento. Lo que te faltó fue decir de Vargas, ¿verdad? Para que tuvieras todo hasta el Seguro Social casi incluido. No, pero contenta de que podamos hacer esto aquí, de que haya otro espacio para hablar la pura verdad, ¿verdad? No las conjeturas o las alegaciones de algunos. Y de eso o el hablaremos. análisis del uno, porque todo el mundo habla lo que es y lo que no es. Y este país se especializa particularmente en eso. Y vamos a hacer todas las preguntas, ¿no? Las buenas, las más cómodas, las más incómodas. Y vamos a comenzar de ahí. El tiro de salida de esta semana fue una conferencia de prensa donde ya la oposición anticipa, mire, la gobernadora que ha hecho los nombramientos más tarde, las legislaciones más tarde y que está todo tarde en esta administración. ¿Usted qué tiene que decir a eso? Bueno, que fueron los primeros que yo no llevaba 5 días de gobierno, ya estaban diciendo que este era el peor gobierno de la historia. Y lo hicieron a los 10 días, a los 15 días, a los 20 días, al punto que todos los domingos tienen una conferencia de prensa para criticar y no medir la realidad. Así que yo creo que lo que se equivocaron fue que yo me iba a desenfocar en esa crítica o en la percepción de alguna gente y todo lo contrario. Yo me he dedicado a tomar la plataforma de gobierno que fue mi carta de presentación, mi contrato con el pueblo de Puerto Rico en la pasada elección y he estado cumpliendo segmento por segmento de esa plataforma. Cosas puntuales, como por ejemplo el ¿cuáles? ahorro millonario de más de 890 millones de dólares en la renegociación del contrato de Genera con el gobierno de Puerto Rico, contrato que ya estaba ahí. Yo solamente renegocié los términos y las condiciones. Tú no has visto ningún gobierno ha logrado reducir dramáticamente el impacto monetario en una transacción de este nivel. Pero también tengo que hablarte de algunas órdenes administrativas que han logrado mover la economía y permisos que estaban parados. Por ejemplo, nosotros el pasado cuatrenio, el año pasado en agosto, se anunció la construcción de un hotel en la zona del Distrito de Convenciones. Sin embargo, 9 meses después todavía ese proyecto no tenía los permisos. Espérate, que no tenían los permisos a pesar de que se hizo el anuncio. Se hizo el anuncio en agosto, pero no podía empezar la construcción porque no tenían ni permiso de construcción ni permiso único. Gracias a la orden ejecutiva que nosotros emitimos en febrero, permitió el que al igual que más de 5.798 permisos salieran. Esto es mucho más que el año pasado. O sea, se han aprobado 5.798 permisos más que a la misma fecha el año pasado. Esto conlleva el que nosotros nombramos un juez administrativo, un gerente de permisos, personal para agilizar este trámite. Hemos quitado muchos de los requisitos para someter los documentos para hacerle fácil a la gente poder emprender, poder hacer arreglos, poder construir. Identificamos 700 proyectos críticos de construcción, de los cuales ya en 3 meses hemos aprobado 200 de ellos. Así que esto va a mover la economía en mucho de lo que tiene que ver con construcción. El quitarle la responsabilidad a las agencias estatales cuando tienes proyectos federales. Ahora mismo tenemos billones de dólares de fondos federales que yo conseguí en el Congreso de los Estados Unidos y que 8 años después no habíamos gastado. ¿Cuántos de esos proyectos que usted está reclamando que los permisos ya se han aprobado son de esos fondos de reconstrucción, de esos fondos federales? Hay muchos de ellos, no tengo el número aquí, pero muchos de ellos que estaban detenidos por proyectos municipales, proyectos estatales. Ahora mismo te voy a dar el ejemplo del dinero de los pescadores que no se había entregado y que íbamos a perder al 31 de marzo. Logramos emitir esos pagos a tiempo. Pero yo te puedo hablar también de cosas concretas, como por ejemplo la baja de la criminalidad. En todos los elementos de delito, en robo, en asalto, en lo que tiene que ver con carjackings, en asesinatos, en violaciones. El número es mucho menor a la misma fecha del año pasado y eso responde a la selección de jefes de agencia que saben ejecutar y que tienen una visión de emprender. Yo doy seguimiento a todas las cosas. Hemos instaurado distintos comités de trabajo de reforma contributiva que ya produjo la primera parte de esa reforma con 14 medidas contributivas, entre las que están posponer, ¿verdad?, congelar el impuesto al inventario por 5 años, compromiso programático, check,
¿verdad? Aprobado en la Cámara y que se verá en el Senado próximamente, al igual que la eliminación del impuesto al inventario a los medicamentos, otro compromiso programático, aumentar las deducciones para nuestros contribuyentes en la gira de 5,000 a 7,000, aumentar también la deducción en la planilla de las giras educativas de $500 a $1,000. Cuando tú ves medidas concretas como, por ejemplo, bajarle las contribuciones a los inversionistas, a los locales, de 15 a 24% a un 4% para equiparar a otras, ¿verdad? Lo que la gente invierte, es literalmente quitarle del cuello tanta carga contributiva. Pero eso son algunas de las áreas. Yo te puedo hablar, por ejemplo, ya tenemos una plataforma digital para todos los casos de adopción, que no se tenía. En términos del Departamento de Educación, de manera concreta, en agosto empieza el proyecto piloto de las escuelas bilingües. En agosto comienza el currículo nuevo de manejo de emociones para atemperar los casos de violencia en el futuro. En agosto también empieza ya el módulo para que los estudiantes puedan adelantar cursos para su grado asociado de justicia criminal y entrar a la Policía de Puerto Rico. Pero yo no tuve que esperar todos los cursos hasta agosto. La Academia de Apoyo a la Familia de Niños con Condiciones Especiales ya se están educando y adiestrando al personal. Lo mismo podemos ver en los trabajos que se están haciendo en términos de carretera. Con otra orden ejecutiva y la agilidad del secretario, se está haciendo la reconstrucción de muchos pavimentos que teníamos derrumbes. En Utuado, por ejemplo, que tenemos más de 300 derrumbes allí. Así que yo puedo ir agencia por agencia sobre las cosas que hemos estado haciendo, adelantando. Y en términos legislativos, si me quieren comparar con otros gobernadores, yo he radicado más legislación de administración que ningún gobernador en Puerto Rico en los últimos 20 años. Y eso son datos concretos. Hasta el momento tenemos más de 61 medidas radicadas. Doña Sila Calderón radicó 60, don Aníbal Acevedo Vilá 49, y así bajaba prospectivamente. Así que, y no son medidas cualquiera. Estamos hablando, por ejemplo, de 14 medidas contributivas, 15 medidas de beneficio a la mujer en Puerto Rico, consolidaciones de agencias, servicios esenciales, expediente único, el trato a las sin fines de lucro, que es tan importante darle esa exención contributiva, proteger a aquella persona que vive alquilada para que no tenga que pagar la contribución sobre su propiedad. Y yo pudiera, ¿verdad?, con datos concretos, demostrarte también cómo hemos mejorado la cantidad de empleos en Puerto Rico. Por ejemplo, logramos expandir las operaciones de Striker ahora en Humacao, empleos nuevos. En agosto tenemos se había anunciado 200 empleos por parte de la primera planta de manufactura de placas solares. Ya yo lo elevé a 600, así que 400 empleos adicionales. Ayer se anunciaron 85 empleos adicionales de otra de las compañías que estamos buscando a Puerto Rico. Yo creo que la mayor efectividad ha sido también con las relaciones de las agencias federales. En mi viaje a Washington me reuní con el presidente, con el vicepresidente, con el secretario de Energía, con el director de la EPA, con el secretario de Vivienda Federal. ¿Y cuáles son los resultados? La pasada semana tuvimos al director regional de la EPA aquí una semana, 5 componentes del senior staff del secretario de Energía Federal, y esta semana tengo nuevamente el Departamento de Energía. ¿Por qué? Porque logramos aprobar 2 leyes cambiando la política energética de Puerto Rico. Uno, para fiscalizar a todos los operadores y poderle aumentar las multas y que hayan garras. Segundo, el cambiar a gas natural y manejar la crisis energética que heredamos y que nos ponen vilos para este verano. Y si a eso le añado, yo prometí la creación de un SAL de energía que todo el mundo me decía que no se iba a hacer. Lo aprobé. Y también designamos al ingeniero Josué Colón, y esto es parte de los trabajos que se están haciendo. Vamos, después de ese amplio resumen, vamos ahora, como diría Jack, vamos por parte para entrar quizás en los detalles. Me habló y está reclamando la economía de Genera. Muchas personas hablando del tema energético, que es uno de los temas que usted pues muy puntualmente ha hecho suyo, como lo es el SAR de energía. Hay varias cosas ahí. Número 1, se nombró un SAR de energía, sin embargo no se ha bajado la legislación que da vida per se a ese SAR y delimita. La vida está en la orden ejecutiva. En la orden ejecutiva. Te voy a explicar por qué. Porque él está nombrado como el director de las alianzas público-privadas. Porque yo entendí que ya tú tienes una oficina de alianzas público-privadas que tiene la función de fiscalizar a todos estos contratos. Lo que pasa es que antes no se hacía, ¿verdad? Se daban los contratos y al garete no había ningún tipo de fiscalización.
Así que esa oficina, ese andamiaje ya está construido y yo lo que designé fue a la misma persona que va a estar haciendo el trabajo energético, a que fuera el SAR de energía, con las competencias, porque el ingeniero Josué Colón tiene amplia experiencia. Correcto. Y esto nos ha permitido una constante fiscalización de todos los operadores, no solamente de Luma, ¿verdad? Y mucha gente habla que si no se ha cancelado el contrato de Luma, bueno, A eso iba también. lo primero es tener luz, ¿verdad? Y la realidad es que heredamos un sistema generatriz viejo que tiene 21 ¿Y por qué no unidades. presentar la cancelación del contrato en estos primeros 100 días? Porque eso se lo van a traer a usted también. Y si yo cancelo el contrato hoy, ¿tenemos luz para transmitir? No, ¿verdad? Así que yo tengo que buscar cuál es la prioridad. La prioridad es que cuando la gente prende el switch de la luz, haya luz. Para eso yo tengo que garantizar tener generación suficiente. Nosotros ahora mismo tenemos 21 unidades generatrices fuera de servicio. Algunas que no se reparan desde hace 14 años, que van a conllevar permisos nuevos. Por eso las relaciones con el gobierno federal son tan importantes. Extenderle la vida útil a las plantas, a las generadoras que tenemos también en San Juan. Así que yo tengo que establecer como prioridad el que tengamos luz, el que tengamos generación. Para eso las enmiendas a la ley que ahora le dan vida útil a la planta de carbón, a cambiar la gas natural. Y estamos recibiendo propuestas para mantener generación nueva y reparaciones ahora. Una vez esto ocurra y logramos estabilizar y tener generación suficiente, entonces se puede transmitir y podemos entonces hablar de los cambios en la contratación que siguen siendo un compromiso programático. Hay unos que O sea, se usted cumplen. no rehuye a la cancelación del contrato de Luma. Esto fue mi palabra y yo lo voy a Perfecto. cumplir. No vamos entonces a tener una legislación como tal del SAR de energía, sino que ya está modificado dentro de lo que es la ley de Correcto. las alianzas público-privadas. Aparte que le da la flexibilidad de trabajar mediante tenemos órdenes ejecutivas de emergencia energética. Así que estamos atendiendo una emergencia energética. La meta es que al final del camino no tengamos que tener una figura de SAR de energía porque el marco regulatorio del negociado de energía debería asumir eso. Pero ante la situación de emergencia hemos tenido, ¿verdad?, un SAR que no implica gastos adicionales. Y vamos a del gobierno. utilizar entonces una inversión de unas barcazas para unos generadores, que ese es el plan a corto plazo. Bueno, está abierto, estamos recibiendo propuestas. Puede ser ese, pueden ser como por ejemplo lo que acabamos de hacer con Genera, la negociación de adquisición de baterías Tesla para ganarnos 4 horas diarias, ¿verdad?, de un shock absorber en los casos de baja de energía que llegan en verano y se instalan en diciembre para 5 áreas, ¿verdad?, Cambalache en Arecibo, un sector en San Juan, Costa Sur. Así que estamos recibiendo propuestas, ese periodo no ha cerrado todavía, es la información que tengo. Vamos a buscar cualquier mecanismo que me genere electricidad, porque de eso dependen nuestros hospitales, de eso dependen nuestras escuelas, el comercio, la manufactura en Puerto Rico. ¿Qué vamos a hacer con los pensionados de energía eléctrica? Porque eso se estaba pagando del Fondo General. Ahora hay una propuesta de aumentar la tarifa para poder satisfacer y obtener un dinero y que se puedan seguir pagando esas pensiones. Esa no es la propuesta que nosotros estamos evaluando, ¿verdad? La realidad es que históricamente aquí siempre se paga esto mes a mes y le creas una incertidumbre a nuestros pensionados si van a tener el pago de pensión. Ahora mismo logramos ese dinero con ahorros que hemos tenido en el pago de abril, pero vamos a sentarnos con la Junta de Supervisión para buscar una solución permanente. Todavía no hemos evaluado cuáles van a ser esas opciones. En términos del gobierno, estamos presentando otras opciones que no conllevan el uso en la luz, pero esa determinación, cuando la tengamos junto a la Junta, la haremos pública. La vamos a anunciar. La Junta de Control Fiscal, usted anunció unos proyectos que están chulísimos de reforma contributiva, bello, pero ya la Junta brincó y chilló y sabemos que una de las potestades que tiene la Junta de Control Fiscal, lamentablemente, es el eliminar leyes. Ellos pueden decir, usted la firma, la aprueba Cámara y Senado y dicen, no, eso no va. ¿Cómo usted va a lograr? Porque aparentemente ya ellos levantaron dudas sobre esas medidas. Ha habido comunicación, ¿verdad?, con ellos. En el caso de las 14 medidas que se presentaron, han pedido tiempo adicional para evaluar, por ejemplo, la baja en las contribuciones al 4% a los individuos locales sobre ganancias de capital e intereses. Nos han pedido tiempo adicional para ver la imposición de un 4% a los que vienen por ley 60 en la renovación de su contrato. Nos han pedido tiempo adicional para revisar, ¿verdad?, lo que tiene que ver con las deducciones a la gira. Así que ese tiempo lo van a tener porque lo podemos aprobar en estos 6 meses, que es la primera sesión. Sin embargo, hay otras medidas en las que no han mostrado reparo, en las que están el impuesto al inventario, ¿verdad?, la congelación, la eliminación del impuesto al inventario, la receta, la simplificación del sistema contributivo.
mejorarle los beneficios a los contribuyentes. Así que esas ya se aprobaron ayer en la Cámara de Representantes, las verá el Senado en algún momento esta semana, y las otras se van a contemplar antes de que termine el término. Lo que pidieron fue el tiempo para ver de dónde lo íbamos a pagar. O sea que y nosotros modelamos todos esos números. La otra parte de la reforma contributiva, según reza la plataforma, la veremos en la sesión de agosto a diciembre, porque ahora mismo la Cámara también va a estar viendo el presupuesto de la isla. Así que en ese periodo de agosto a diciembre debemos estar viendo rebajas, ¿verdad? Vamos a evaluar rebajar las tasas contributivas, cómo entre los furgones, cómo se manejan los árbitros a los vehículos y el resto del componente contributivo para tener un solo código y no múltiples enmiendas. Múltiples. ¿Y eso se va a presentar antes de presentarlo al pueblo de Puerto Rico a la Junta de Control Fiscal? Se van a estar trabajando con ellos. Con ellos. Perfecto. En términos de energía, para cerrar el tema, una de las preocupaciones es que desde enero el comité no se reúne, el que fue el primer comité después de reforma contributiva de hecho, que usted nombró. Nos reunimos en diciembre, ¿verdad? Tuvimos 5 reuniones hasta enero, produjimos legislación. Ahora, con la aprobación de esa legislación y con las propuestas que se están recibiendo, ahora vamos a convocar nuevamente posterior a Semana Santa para entonces evaluar, porque en aquel momento trabajamos todo lo que era la generación. Ahora queremos ver cómo las medidas que se han tomado por la vía de órdenes administrativas y ejecutivas, acciones concretas del SAR y la legislación, vamos a tener la próxima reunión para trabajar la transmisión y distribución y la conexión con fondos federales. Muy bien. Gobernadora, sobre la conformación de su equipo de trabajo, hay particularmente 2 casos que están sobre la palestra pública que todavía están como gualenda en la cuerda floja. La secretaria de Justicia, y ahora se añade con un tuit muy puntual del presidente del Senado, la de la Secretaría de Estado. La impresión que da el presidente del Senado es que se va a colgar en el Senado. Mira, las impresiones son una cosa, eso pasó con el secretario de Recursos Naturales, pasó con el secretario de Salud. Y yo creo que cada cual tiene el derecho a opinar sobre lo que quiera. En este caso, la secretaria de Estado era funcionaria federal y a todos los que fuimos funcionarios federales se nos recomienda que solamente radiquemos la planilla federal. Porque la obligación contributiva viene a nivel federal y no con mayor ingreso del plano estatal. Así que ella hubiera cumplido con su planilla federal y no hubiera tenido que erradicar una planilla estatal. Sin embargo, luego de que su CPA le recomendara no hacerlo, se dio cuenta en noviembre que ya había tenido retención por parte del gobierno de Puerto Rico de su pago y había tenido retención federal y decidió pagar, aunque iba a pagar más, pagar eso con los intereses y los recargos. Así que cumplió con su obligación contributiva. Vuelvo te digo, yo pasé por esa experiencia cuando fui a radicar mi primera planilla de ingresos plenamente federales. Me dijeron, solamente rendir la federal, no tienes que rendir la estatal. Aún así, yo decidí radicar la federal y la estatal, que pagan más, porque casi siempre a nivel federal te devuelven y a nivel estatal tienes que pagar, como me va a pasar ahora a mí en las planillas también. Así que ella aún así cumplió con su obligación estatal y pagó intereses, recargos y penalidades como lo hubiera pagado cualquier otro vecino. ¿Fue injusta la comparación que hace el presidente del Senado con Mariana Nogales? En el caso particular no guarda de Mariana relación Nogales. con el caso de Mariana Nogales. En el caso de Mariana Nogales, ella ni siquiera había pagado nada, ella omitió información. Aquí no es que se omite información, aquí el contribuyente tiene el derecho a decidir, ¿verdad?, cuál de las obligaciones contributivas va a pagar. En el caso de ella había habido retención. Así que son casos distintos y yo creo que explicados con lujo de detalle deben subsanar cualquier preocupación. Que no hay razón para que sea colgada. No, en lo más mínimo. ¿Has conversado con el presidente del Senado después que hizo ese... Hablamos ayer por la mañana, pero no hoy. Así que en su momento lo verá. Yo creo que cada cual tiene derecho a opinar y así ha pasado con los nombramientos de salud, pasó con el de recursos naturales, pasó con otros nombramientos y al final del camino, cuando en las vistas públicas es el mejor foro para dirimir todas y cada una de las interrogantes. Y esos estilos, ¿cómo usted lo compara? El estilo muy particular del presidente del Senado de llevar sus trabajos. Cada cual tiene su estilo. El presidente Trump tiene su estilo, yo tengo mi estilo, el liderato legislativo popular tiene su estilo. Al final del camino el estilo no cuenta, lo que cuenta son los resultados. Así que yo me enfoco en resultados y yo tengo la habilidad de enfocarme a trabajar con las cosas, no con los estilos. Fondos federales. Usted ha hablado del Departamento de Educación, tienen unos proyectos, arrancan 35 escuelas bilingües, ya el secretario estaba hablando de eso en el mes de agosto, que es un proyecto importante porque el dominar idiomas nos da poder. Sin embargo, esta idea de esta transformación, la eliminación a nivel federal, ¿le preocupa a usted
que desaparezca el Departamento de Educación? Porque obviamente ahí están la asignación de fondos federales, pero a la misma vez una fiscalización y un monitoreo de esos fondos. Pero yo creo que lo más importante aquí es que el gobierno de Puerto Rico siga recibiendo los fondos para nuestras escuelas. Si nosotros mantenemos eso, no deberíamos tener problemas. La crítica de muchos estados y muchos gobernadores era que esos fondos no llegaban al salón de clases por la estructura burocrática a nivel central. Así que nosotros como territorio, que no tenemos 2 senadores, que estamos a la merced de las órdenes ejecutivas y las acciones presidenciales, sean cual sean, esa es la política pública de este término. El Departamento de Educación a nivel federal, para poder eliminarlo, tienes que enmendar una ley. Yo creo que estamos bien finitos, ¿verdad?, para conseguir ese tipo de votos, así que yo no creo... Te vaticinan que no se va a eliminar el departamento no voy a nivel congresional. no voy a hacer vuelta en mercado aquí, no me voy a tirar esa, pero esto es algo que se ha discutido antes, en décadas, y la mayoría legislativa en la Cámara pues es mucho más finita. Para efectos de Puerto Rico, ya el secretario de Educación se reunió con la secretaria McMahon, fue su primera reunión después de ser confirmada, y nosotros estamos en constante comunicación, así que el gobierno de Puerto Rico va a ser bien proactivo en mantener estas relaciones a nivel federal y garantizar que podamos utilizar los fondos federales que logré hace 8 años atrás y que todavía no hemos gastado en Puerto Rico. Que no se han gastado en Puerto Rico, y usted no teme que sean recortes aquí o que sean eliminados. Yo siempre voy a temer eso, porque tú no tienes control sobre eso a nivel federal, pero estas asignaciones la mayoría fueron por ley, así que están ciertamente protegidas, pero yo no voy a esperar a que me las quiten, por eso estoy acelerando. Ya FEMA me acabó de utilizar $43 millones en proyectos esta semana pasada, así que nosotros estamos adelantando, sacando cosas que llevaban estancadas por la cuestión de los permisos y el seguimiento. Usted, que fue el equivalente a congresista, ¿no? El funcionamiento de FEMA, ¿le satisface? Porque eso también está en remojo en Donald Trump, la posibilidad de eliminar a FEMA, y obviamente hay un montón de billetes para Puerto Rico. Es lo mismo, yo creo que todos los estados hemos criticado el proceso en el que FEMA se sitúa, porque la Ley Federal Staff Work Act, que es la que le da base a estas reclamaciones en emergencia, permite unas cosas, pero los procedimientos y reglamentos internos son más difíciles que lo que dispone la ley. ¿Son más burocráticos? Muchísimo más burocráticos de lo que permite la ley. Por lo tanto, hay una crítica generalizada de todos los estados que vivieron esto y han tenido que trabajar con FEMA. Y el presidente quiere que esto sea ágil, ¿verdad? Hay que ver cómo esto, ¿verdad?, estas decisiones nos afectan a nosotros, por eso me mantengo vigilante. Hemos tenido múltiples reuniones, ¿verdad?, con la jefatura de FEMA a nivel local. Yo fui a Washington y me reuní con el que está dirigiendo la agencia de manera interina. Traje a Puerto Rico a la que evalúa a FEMA, que es la administradora de Homeland Security, que es la primera jefa de gabinete que viene a Puerto Rico. Así que si algo estoy utilizando son esas relaciones federales para mitigar cualquier impacto y sacar los chavos que podamos, claro, como lo estamos haciendo. Pero va a aparecer la construcción, la mano de obra, porque eso también era como la otra queja, ¿no? De que no habían. Ahora mismo es la construcción de este hotel que anunciamos esta semana. Son 2 años de construcción con más de 1,200 empleos. 800 nada más en el área de construcción. Así que ya los tienen. Y está la compañía para construir. Hoy hablaron de eso, compañías que ya estaban construyendo. Gobernadora, el asunto económico, donde hay crisis, hay oportunidades. Usted le envió una carta al presidente Donald Trump, bello. Pero no hay que montarse en un avión también e ir allí a enamorar a la novia. Ir a estos países donde están estos empresarios. ¿Y qué tú crees que no? ¿Va a haber misiones comerciales? Se están haciendo. ¿Se están haciendo? Ya el secretario de Desarrollo Económico ha visitado Nueva York y estamos, ¿verdad?, adelantando esto. Hemos traído algunas firmas aquí a Puerto Rico junto a Inversor Puerto Rico. Se están preparando unas misiones comerciales, ¿verdad?, también en distintos países. Pero el ataque, ¿verdad?, estamos targeting, enfocando cuáles son las compañías que queremos. Por ejemplo, con esta guerra de aranceles, que no es otra cosa que la manera del presidente de sentar a una mesa a negociar a muchos países que le imponen cargas contributivas a todos los productos manufacturados en los Estados Unidos, y Puerto Rico es los Estados Unidos para efectos de manufactura farmacéutica. Tenemos una gran oportunidad de convertir estos aranceles en traer fábricas a Puerto Rico. Ustedes vieron cómo el presidente había anunciado unos aranceles bien altos a México y ahora se eliminaron, ¿verdad? Esto es la negociación que produce. Tú tienes a China que le incluye 67% de carga arancelaria a los productos americanos. Pues, ¿qué hizo el presidente? Te voy a cargar el 34%. Y esta competencia, obviamente, tiene unos efectos, ¿verdad? Pero nos permite a nosotros también la oportunidad de traer inversión y fábricas a Puerto Rico por nuestra expertise en el área de manufactura. ¿Y caerá algo?
Ya están cayendo unas Ya están cositas. cayendo cosas. Hay Ya hay cosas adelantadas. Ya hay cosas adelantadas. Dígame aquí entre usted y yo, se queda El entre usted y secretario de yo. Desarrollo Económico va a adelantar algunas de ellas, pero por ejemplo, te puedo hablar de la que anunciamos en febrero, Stryker. Ya esa la los empezó. aranceles se estaban discutiendo en esa época y eso fue una de las determinaciones que utilizó esta compañía para decir, espérate, déjame mejor manufacturar en Puerto Rico, que es territorio americano. Y obviamente a eso le añade la cartera de oportunidades, el que se le hiciera todo el trámite, el que se le buscara la propiedad, el que se le incentivara la propiedad. Vamos a ser bien agresivos porque nuestra apuesta va a ser al área de manufactura. Quedan también importantes sillas que todavía están por ahí. Se necesita la de ACES, tan importante que hay, con unos fondos que van del Plan Vital. El Plan Vital está seguro hasta septiembre del 27. 2027, 2 años fue la negociación que yo hice, ¿verdad? Como comisionada residente, que aseguró la mayor cantidad de fondos federales en la historia en Puerto Rico y para un plan de salud. Ahí te tengo que decir que la persona que teníamos, pues a última hora no estaba disponible. Después de que habíamos hecho ese debido proceso. Y para mí esta silla es bien importante porque nuestra plataforma habla de meterle mano a las aseguradoras y habla de proteger al paciente. ¿Y usted se va a meter ahí? Y nos vamos a meter ahí. Y por lo tanto yo tengo que tener una persona que pueda tener el conocimiento, las destrezas y los pantalones para hacer ese trabajo. En cuanto a la oficina del Contralor, también la Contralora dice, ya establecí récord, ya va como 15 años, 5 más. O sea, hay una persona que también esté mirando para esa posición. Estamos evaluando varios candidatos en esa posición. Ya, o sea que ya están siendo entrevistados. Algunos de ellos están siendo entrevistados, me falta entrevistar otros más. ¿Cuán pronto pudiera darse eso? No voy a... tenemos una controladora que está haciendo, ¿verdad?, el trabajo, así que no tengo prisa para llegar a ese puesto. Hay una queja que, aunque aplauden obviamente la congelación del impuesto al inventario por 5 años, la preocupación es que pues termine el cuatrenio, se quede eso ahí, terminen los 5 años y volvamos al impuesto al inventario. ¿Se puede aspirar en un momento dado a algo más contundente para la eliminación de ese impuesto al inventario, gobernadora? La contestación es que sí. Nuestro compromiso programático, y por eso yo cojo esa plataforma y voy, ¿qué fue lo que prometimos? ¿Verdad? Como si fuera un contrato. En este sentido, nosotros le prometimos al pueblo de Puerto Rico congelar el impuesto al inventario por 5 años y de esta manera buscar cómo suplir esa necesidad para el pago de los municipios. Así que estamos cumpliendo específicamente, la plataforma habla que en los primeros 6 meses se apruebe esta congelación, eso es lo que vamos a hacer, y entonces en agosto comienza la evaluación del resto de las medidas contributivas, entre las que incluimos buscar cómo sustituimos este gasto a los municipios para hacerlo de manera permanente. Porque los municipios cogen un cantazo y sobre todo ahora que no van a tener el fondo de la equiparación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esos municipios? Estoy trabajando con la Junta de Supervisión Fiscal de los ahorros del gobierno de Puerto Rico para ver cómo mitigamos esto, pero tiene que haber también unos compromisos de los gobiernos municipales que estén afectados, de que no podemos seguir gastando como si tuvieras, ¿verdad? Así ¿Usted que defiende el modelo de los 78 municipios administrativamente hablando? ¿Cómo están? yo creo en la permanencia de los 78 municipios, pero estos municipios que están en precario tienen que tomar también unas medidas de control de gasto. Porque de lo contrario, imagínate, yo veo a veces municipios invirtiendo en chorritos y en cosas, pero no tienen dinero para pagar la nómina. Así que tienen que haber unas acciones concretas, porque si nosotros vamos a suplir la necesidad económica de algunos de estos municipios, que son los primeros que le resuelven a la gente, tienen que también haber un control de gasto. Gobernadora, gracias por su tiempo. Sé que el calendario está aquí apretado, pero siempre es bueno conversar con usted y hablar de todo. Gracias. Y esta fue la primera y espero que puedas regresar y podemos hacer esto en otra de las salas, ¿verdad? Si así lo deseas. Así lo haremos. Esto es un privilegio, ¿verdad? Servirle al pueblo de Puerto Rico y más desde este recinto. Y nos quedan cositas ahí de ese cheque Un para montón, hablar de más. un montón. Pero nada, esta ha sido la primera, señoras y señores. Han escuchado ustedes a la gobernadora Jennifer Aydín González Colón repasando los 100 días de su administración. Usted allá tome nota, porque a fin y al cabo, este es un contrato que tiene la gobernadora que firmó con nosotros el pasado mes de noviembre y que el 2028 pues será renovado o no, si ustedes lo deciden. Hasta la próxima. Gracias, gobernadora. Gracias.